Hola, muy bienvenidos a este programa especial de France 24 en español. 2023 fue el año de las huelgas en Estados Unidos, con un aumento de los movimientos sindicalistas que fue desde Hollywood hasta el sector automotriz, pasando por varios como el sistema sanitario y trabajadores de casinos, entre otros. El fenómeno genera varios interrogantes. ¿Son cada vez más los estadounidenses que apoyan a los sindicatos? ¿Aumentó su capacidad para modificar las condiciones laborales? ¿Ha habido algún tipo de cambio en la cultura laboral en Estados Unidos? Durante los próximos minutos intentaremos responder a estas y varias otras preguntas. Bueno, y comenzamos con una de las huelgas que marcó el año 2023 y que trascendió las fronteras de Estados Unidos, atrayendo las miradas de todo el mundo. Me refiero a la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Veamos. Fue una huelga inédita en más de 60 años, que amenazó con la continuidad de las producciones en la industria audiovisual más poderosa del mundo, Hollywood. Una crisis que amenazaba con el entretenimiento de millones de personas. Los estudios de Hollywood se enfrentaron a su primer paro laboral dual en 63 años, cuando escritores y actores se declararon en huelga, buscando mayores compensaciones en la era de la televisión por streaming y medidas de protección ante el uso de la inteligencia artificial. Como consecuencia, se detuvieron muchas producciones en Estados Unidos. Necesitamos más igualdad de derechos, necesitamos salarios más altos, necesitamos deshacernos de la inteligencia artificial. ¿Cómo vas a tomar el gremio de escritores de Estados Unidos, cerebros reales, y sustituirlos por un robot? Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Los sindicatos de ambos grupos finalmente llegaron a acuerdos con los principales estudios. Los miembros de SAG-AFTRA, que representan a 160.000 actores de cine y televisión, aprobaron en diciembre un contrato de 3 años, poniendo fin a 6 meses de disputas. Tenemos en nuestras manos un contrato récord que ha abierto nuevos caminos y patrones una y otra vez. Y puedo decir con orgullo que comenzamos este viaje como el más grande sindicato del entretenimiento en el mundo y lo terminamos como el más poderoso. Las huelgas duales cerraron una gran parte de la producción de cine y televisión, detuvieron los programas de entrevistas nocturnos y obligaron a las cadenas de televisión a llenar sus programaciones con repeticiones y reality shows, y le costó miles de millones de dólares a la economía estadounidense. Después de 5 meses, los guionistas de cine y televisión aprobaron un nuevo contrato en octubre con el 99% de los votos. Estar luchando durante 5 meses, ver a todos en el piquete todos los días y sentir que pudieron decir que obtuvieron un trato excepcionalmente bueno para todos en todos los niveles es más que emocionante. Es exactamente lo que queríamos y lo que necesitábamos para el gremio. Meses de protestas demostraron además la capacidad de presión de las organizaciones laborales en un sector clave en la industria del entretenimiento. Incluso frente a gigantes como Disney y Netflix, la Unión de los Trabajadores alcanzó sus objetivos. Y una huelga inédita de semanas en los 3 grandes fabricantes de automóviles estadounidenses sacudió a Estados Unidos y llegó a su fin gracias a un acuerdo preliminar alcanzado por el sindicato Union Auto Workers con General Motors, Ford y Stellantis. Más de 45.000 trabajadores llegaron a estar en huelga. Daniela Blandón, directora de la sección Economía de France 24 en español, nos cuenta qué consecuencias trajo este movimiento. Santiago, el Union Auto Workers es un poderoso sindicato con decenas de miles de miembros y nunca en su historia, que data de 1935, había habido una huelga simultánea de los denominados 3 grandes de Detroit, que son Ford, General Motors y el fabricante de Jeep Stellantis. Pues después de esta inmensa huelga, los empleados alcanzaron logros significativos. Primero tuvieron un alza promedio del 25% en sus salarios y también beneficios récord en sus contratos, al menos hasta 2028. Y ahora son una de las industrias mejores pagas del país.
Si lo vemos por el lado de la industria, el resultado fueron miles de millones de dólares en pérdidas, aunque dijeron que absorberían gran parte de ese costo en un mercado que hoy es tan competitivo que dificulta el aumento de los precios finales al consumidor. Pues esta situación tuvo otro efecto adicional. Muchas otras empresas como Tesla, Volkswagen, Nissan, Hyundai, Honda, Toyota y Subaru, que no tienen sindicato, decidieron subir sus salarios para hacerle contrapeso a este Union Auto Workers que ha venido coqueteando con sus empleados para que se unan a este sindicato. Y si bien estos fueron algunos de los movimientos de trabajadores más fuertes registrados en Estados Unidos en 2023, no fueron los únicos. Múltiples huelgas y protestas sacudieron a varios sectores de la economía. Repasamos a continuación algunas. El conglomerado de salud Kaiser Permanente y un sindicato que representa a miles de sus trabajadores llegaron a un acuerdo tentativo tras la que se considera la mayor huelga del sector en la historia del país. Más de 75.000 trabajadores entraron en paro en octubre para denunciar una sobrecarga laboral y exigir aumentos salariales. Los maestros de Portland, en Oregón, frenaron sus actividades durante varias semanas de noviembre. Más de 4.500 docentes y empleados de 81 escuelas de la ciudad se declararon en huelga y lo hicieron para reclamar salarios más altos y una limitación del número de estudiantes por clase. Finalmente alcanzaron un acuerdo provisional con el distrito. Y si bien no llegó al paro, el gigante de las entregas, UPS, provocó temores de una paralización en la economía de Estados Unidos. Tras semanas de negociaciones, un acuerdo con el sindicato que representa a 340.000 empleados mejoró salarios y condiciones laborales. Y para analizar este auge de movimientos de trabajadores en Estados Unidos nos acompaña Rafael Piñeros, él es analista internacional. Rafael, muchísimas gracias por tu presencia en France 24 en español. Es un placer estar contigo, Santiago. Un gusto saludarte. Gracias a vos. Bueno, Rafael, como lo estábamos diciendo y viendo a lo largo de este programa especial, 2023 fue, sin lugar a dudas, el año del auge, ¿no? De las huelgas, de los movimientos sindicales en Estados Unidos. ¿A qué atribuís vos esto? Yo creo que son varias las causas que pueden estar detrás de estos movimientos sociales y laborales. En primer lugar, los trabajadores perciben que después de la pandemia no han tenido incrementos justos en sus asignaciones laborales. En segundo lugar, a pesar del buen crecimiento económico, la inflación se está comiendo el salario real y, por supuesto, las dificultades a final de mes son apremiantes para la clase trabajadora. Y tal vez un tercer factor puede ser el de presionar a las industrias y a los dueños de las empresas de una relación más justa en tiempos de cambio tecnológico, de cambio sociocultural en los Estados Unidos, que por supuesto también tienen que cobijar a los trabajadores. Rafael, precisamente mencionabas a la pandemia, un factor que muchísimos consideran clave en muchísimos cambios en varios aspectos de nuestra vida, ¿no? ¿Crees que a partir de la pandemia cambió, hubo un cierto nuevo paradigma o cultura del trabajo? ¿Empoderó de alguna manera a los trabajadores? Sigue siendo un tema fundamental porque a pesar del crecimiento económico destacado que ha tenido los Estados Unidos, especialmente durante 2022 y 2023, hay que tener en cuenta que la producción de bienes y servicios para reflejar la crisis de la industria automotriz, pues se tiene que desarrollar en las fábricas y ahí hay un elemento fundamental. Y por el otro lado, el caso de la huelga de los trabajadores de Hollywood también nos pone de relieve otro tema central y es el del cambio tecnológico, el de cómo la inteligencia artificial puede afectar a cientos de trabajadores que se dedican a esta industria. Lo que quiero señalar con ello es que sin duda alguna la pandemia y las dificultades que los trabajadores y las empresas asumieron, incluso con importantes pérdidas durante el 2021, pues se recuperaron, especialmente la industria automotriz y la industria del entretenimiento durante el año pasado y por lo tanto los trabajadores demandan un trato más justo desde el punto de vista salarial en la medida en que los beneficios se deberían distribuir de una manera más equitativa y al mismo tiempo prever que el cambio tecnológico puede ser una dificultad para cientos de trabajadores en los Estados Unidos.
Hablemos ahora, Rafael, de otra arista, de otra particularidad, mejor dicho, que han tenido estas huelgas en Estados Unidos, porque hemos visto a varios trabajadores en huelga siendo apoyados por el propio presidente estadounidense Joe Biden, por ejemplo, los del sector automotriz, ¿verdad? Rafael, ¿qué efectos tiene este apoyo que es clave entre los trabajadores y también cómo afecta a las compañías? Yo creo que es muy importante porque es atípico. No es muy común que el presidente de los Estados Unidos intervenga. Intervienen eventualmente los legisladores de los estados en particular en los cuales la situación puede ser más delicada. Y esos estados donde es más delicado es donde tradicionalmente en las últimas 2 elecciones se ha decidido la presidencia de los Estados Unidos. Y son aquellos estados que hacen parte del Rust Belt, es decir, aquellos estados en los cuales hay una importante producción manufacturera. Tanto el presidente de los Estados Unidos como el expresidente Donald Trump han hecho sendas campañas para estar ahí presentes y posicionarse del lado del trabajador en contraposición a los grandes empresarios o a los grandes dueños tanto de la industria automotriz como de la industria del entretenimiento. ¿Por qué apelan a ese elemento? Creo que hay un elemento importante de populismo, de situarse con el clamor popular. Otro es porque ahí van a estar los votos que decidan quién va a ser en 2024 el presidente de los Estados Unidos. Y eventualmente una última, especialmente Joe Biden ha apelado de manera importante a recuperar la capacidad de Estados Unidos para producir a nivel interno bienes y servicios. Y por lo tanto, para los demócratas en general y para una parte importante de ese partido, es fundamental situarse del lado de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si no lo hacen de esa forma, los republicanos van a atacar de manera fuerte la posición en el sentido de dejar que los empleos se pierdan en esos estados que son muy sensibles de cara a las elecciones. Rafael Pineros, muchísimas gracias por tu análisis y tu presencia en este programa especial de France 24 en español. Ha sido un placer estar con ustedes. Un saludo cordial. Gracias a vos una vez más. Y a nuestra audiencia, bueno, hasta aquí llegamos. Los invitamos como siempre a que sigan informándose en el resto de nuestra programación y también, por supuesto, en france24.com. Gracias por acompañarnos y sigan junto a nosotros.